Cuando mi hija me llamó vieja inútil delante de sus propios hijos porque no pude hacer funcionar su cafetera moderna, sentí que algo dentro de mí se rompía. Pero cuando su esposo agregó esas palabras crueles, comparándome con su madre y mis nietos, esos niños que cargué en brazos cuando eran bebés, comenzaron a reírse de mí como si fuera un chiste, supe que algo había cambiado para siempre. Me fui de esa casa en silencio, con la dignidad que me quedaba, pero llevaba conmigo una decisión que ya estaba tomada. Los 300,000 pesos que tenía guardados, ese dinero que ahorré durante años con tanto sacrificio para dejarles a mis nietos, iba a tomar un camino muy diferente. Y cuando descubrieran lo que hice, ya sería demasiado tarde para arrepentirse. ¡Qué alegría tenerte aquí conmigo! Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 20,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Había llegado a la casa de Gabriela esa mañana con tanta ilusión, con el corazón lleno de esperanza y ese deseo simple de compartir un café con mi familia, de estar cerca de mis nietos, de sentirme parte de algo. Toqué la puerta con una sonrisa en el rostro. Llevaba unas galletas de avena que había hecho la noche anterior porque sé que a Mateo le encantan, y un ramo de flores del jardín para Gabriela. Cuando Diego abrió la puerta, ni siquiera me saludó con un beso en la mejilla como antes. Solo asintió con la cabeza y se hizo a un lado para dejarme pasar. La casa estaba impecable, como siempre, todo brillando, todo moderno, todo tan diferente a mi pequeña casa donde cada objeto tiene una historia. Gabriela estaba en la cocina con su bata de seda color crema, esa que sé que costó más de lo que yo gasto en 3 meses de comida, revisando su teléfono celular mientras los niños desayunaban cereal en tazones que parecían de revista. Me saludó sin levantar la vista, con un simple «Hola, mamá», que sonó más a obligación que a cariño. Los niños ni siquiera voltearon a verme. Mateo estaba pegado a su tableta. Valentina miraba videos en su teléfono. Intenté acercarme para darles un beso, pero apenas levantaron la cara el tiempo suficiente para que mis labios rozaran sus frentes distraídas. Sentí esa punzada en el pecho que ya era familiar. Esa sensación de ser invisible, de ser un mueble más en esa casa que alguna vez imaginé sería mi refugio en la vejez. Gabriela suspiró y dijo, «Mamá, sírvete café si quieres, la cafetera está allí», señalando con la mano hacia ese aparato plateado y complicado que parecía sacado de una nave espacial. Me acerqué con precaución, mirando todos esos botones, esas luces, esos compartimientos que no entendía. En mi casa tengo una cafetera de toda la vida, de esas donde pones el café molido, el agua, y listo. Esto era completamente diferente. Tomé la jarra, busqué dónde poner el café, traté de descifrar las instrucciones en italiano que venían en una etiqueta dorada. Mis manos comenzaron a temblar un poco, no por torpeza, sino por nervios, porque podía sentir la mirada de Gabriela sobre mí, ese silencio cargado de impaciencia. Apreté un botón y no pasó nada. Apreté otro y la máquina hizo un ruido extraño. Gabriela suspiró fuerte, de esa manera que te hace sentir pequeña, estúpida, inútil. Traté de abrir un compartimiento y se me cayó la tapa al suelo con un ruido metálico. Los niños levantaron la vista. Diego apareció en la puerta de la cocina, y entonces escuché ese suspiro más fuerte, más exasperado, más cruel. Gabriela se levantó de su banqueta, con tanta brusquedad que casi la tira, caminó hacia mí con pasos rápidos y arrebató la cafetera de mis manos. Sus ojos estaban llenos de algo que nunca había visto antes, algo entre vergüenza y rabia. Y entonces lo dijo delante de todos, con una voz que cortaba como vidrio roto. «Ay, mamá, eres una vieja inútil, ni siquiera puedes hacer funcionar una cafetera simple». Las palabras me golpearon como piedras. Me quedé paralizada, con las manos vacías todavía extendidas hacia donde había estado la cafetera,
sintiendo cómo la sangre se me subía al rostro, cómo el mundo se achicaba a mi alrededor. Vieja inútil. Esas dos palabras retumbaban en mi cabeza. Mi propia hija, la niña que amamanté durante 2 años, la que cuidé cuando tuvo neumonía a los 5 años sin dormir durante 3 noches seguidas, la que abracé cuando lloraba por su primer desamor, me acababa de llamar vieja inútil. Y lo peor de todo, es que lo dijo delante de mis nietos, delante de Mateo y Valentina, que me miraban con esa mezcla de sorpresa y algo más, algo que parecía diversión. Intenté recuperar la compostura, intenté sonreír, intenté decir algo, pero mi garganta estaba cerrada. Y entonces Diego, ese hombre que siempre me había mirado con superioridad apenas disimulada, decidió agregar su propio veneno a la herida. Se acercó a la cocina, se apoyó en la barra con esa postura casual que tienen los que se sienten superiores, y dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos: «Mi mamá sí está actualizada. Ella hasta usa redes sociales y sabe de tecnología, no como tú que pareces del siglo pasado». Del siglo pasado. Como si yo fuera un objeto antiguo, una reliquia sin valor, algo que debería estar guardado en un museo o, mejor aún, en el olvido. Y entonces sucedió lo que jamás imaginé que podría doler tanto. Mateo, mi nieto de 12 años, ese niño que yo arrullaba cantándole canciones de cuna, que llevaba a la plaza todos los domingos cuando Gabriela necesitaba descansar, sacó su teléfono celular y comenzó a reírse mostrándole la escena a su hermana, señalándome con el dedo como si fuera parte de un espectáculo cómico. Y Valentina, mi pequeña Valentina de 9 años, esa niña de rizos dorados que solía decirme que yo era la abuela más linda del mundo, comenzó a reír. Una risa aguda, infantil, pero que me atravesaba como agujas. Repitió las palabras de su padre entre risas: del siglo pasado, como si fuera el chiste más gracioso que había escuchado en su vida. Me quedé allí parada, en medio de esa cocina moderna y fría, rodeada de mi propia familia, sintiéndome más sola que nunca en mi vida. La humillación era física. Podía sentirla en cada célula de mi cuerpo, en el temblor de mis manos, en el nudo de mi garganta, en el ardor de mis ojos que luchaban por no derramar lágrimas. No iba a llorar delante de ellos. No les iba a dar esa satisfacción. Gabriela ni siquiera me miró después de su comentario. Simplemente comenzó a preparar el café como si yo no existiera, como si no acabara de destrozar algo fundamental entre nosotras. Diego volvió a la sala silbando. Los niños regresaron a sus pantallas, olvidándose de mí en segundos. Yo me quedé allí unos momentos más, tratando de procesar lo que acababa de suceder, tratando de entender cómo había llegado a este punto. Y entonces, sin decir una palabra, porque las palabras se habían agotado o quizás porque ya no importaban, tomé mi bolsa, dejé las galletas sobre la mesa sin que nadie las tocara y caminé hacia la puerta. Nadie me detuvo. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie se disculpó. Abrí la puerta y salí a la calle, sintiendo el sol de la mañana en mi rostro, escuchando el ruido del tráfico, respirando el aire que de pronto me pareció más limpio que el de esa casa. Mis manos temblaban tanto que tuve que detenerme en la esquina, sosteniéndome de un poste, esperando a que mi respiración se calmara. Las lágrimas finalmente salieron, silenciosas, calientes, llenas de una tristeza tan profunda que no sabía que podía sentir. Caminé las 6 cuadras hasta la parada del camión con la cabeza en alto, porque si algo me enseñó la vida es que la dignidad es lo último que una puede perder. Pero por dentro estaba rota. Durante todo el viaje en camión que duró 40 minutos hasta mi barrio, mi mente no paraba de darle vueltas a lo mismo. ¿Por qué tenía que aguantar esto? ¿Por qué tenía que aceptar que me trataran como basura? ¿Por qué debía sonreír y asentir y seguir intentando ganarme el cariño de personas que claramente no me valoraban? Y entonces, mientras el camión avanzaba por calles que conocía de memoria, una idea comenzó a formarse en mi cabeza. Una idea que al principio me asustó, pero que con cada cuadra que pasaba se hacía más clara, más firme, más inevitable. Tenía 300,000 pesos mexicanos ahorrados.
300,000 pesos que había guardado durante años, sacrificándome cada día, negándome cada pequeño lujo, pensando siempre en mis nietos, en su futuro, en su educación. Pero esos nietos acababan de reírse de mí. Esa familia acababa de humillarme de la manera más cruel posible. ¿Por qué ese dinero debía ser para ellos? ¿Qué había hecho yo para merecer este trato? ¿Y qué habían hecho ellos para merecer mi dinero? Cuando llegué a mi casa, esa casa pequeña y humilde que de pronto me pareció un palacio comparada con la frialdad de la casa de Gabriela, me senté en mi sillón gastado y dejé que la idea creciera, se expandiera, se convirtiera en algo más que un pensamiento fugaz. Se convirtió en una decisión. Y cuando una mujer de 70 años, que ha soportado demasiado, finalmente toma una decisión, no hay nada en el mundo que pueda detenerla. ¿Alguna vez has sentido que das y das sin recibir nada a cambio? ¿Has sido tratada como invisible por las personas que más amas? Porque yo sí, y lo que decidí hacer cambió todo. ¿Crees que exageré o hice lo correcto? Quédate conmigo porque lo que sucedió después los dejó a todos sin palabras. Me llamo Rosa, tengo 70 años, y hasta hace poco creía que mi vida había valido la pena solo por haber criado a mi hija. Ahora sé que estaba equivocada, pero para entender cómo llegué a ese momento terrible en la cocina de Gabriela, necesito regresar un poco en el tiempo. Hace 15 años enviudé. Mi esposo Fernando murió de cáncer de páncreas después de 8 meses de agonía que vaciaron nuestros ahorros y mi alma. Fueron 35 años de matrimonio, 35 años de trabajar juntos vendiendo comida en un puesto callejero, levantándonos a las 4 de la mañana todos los días, cocinando bajo el sol y la lluvia, ahorrando cada peso que podíamos. Fernando era un buen hombre, trabajador, honesto, pero emocionalmente distante. Trabajaba tantas horas al día, que casi no lo veía. Él proveía el dinero, pero era tan ausente en todo lo demás, que yo fui quien crió a Gabriela en lo emocional. Era madre y padre a la vez en todo lo que no fuera dinero. Yo era quien la llevaba a la escuela, quien revisaba sus tareas, quien la consolaba cuando lloraba, quien se desvelaba cuando tenía fiebre, quien iba a las juntas de padres, quien celebraba sus logros. Fernando solo aparecía cansado por las noches. Comía en silencio y se iba a dormir. Los fines de semana trabajaba igual. Cuando murió, me dejó sola pero con 300,000 pesos mexicanos que habíamos ahorrado durante esos 35 años de sacrificio. 300,000 pesos, el equivalente a casi 4 años de mi pensión completa, o el precio de un auto nuevo modesto. Ese dinero representaba cada taco que vendimos, cada madrugada que soportamos, cada domingo que no descansamos. Ese dinero era sagrado para mí. Gabriela tiene ahora 43 años y creció teniendo lo que yo nunca tuve. La metí en escuela particular, aunque eso significara que yo usara la misma ropa durante años. Le pagué clases de inglés, aunque eso significara que yo caminara en lugar de tomar el camión para ahorrar. Se graduó de administración de empresas, algo que me llenó de orgullo porque ninguna mujer en mi familia había pisado una universidad. Yo sacrifiqué todo, absolutamente todo. Nunca me compré ropa nueva, nunca fui a un salón de belleza, nunca viajé, nunca me di un lujo. Todo era para ella, para que tuviera las oportunidades que yo no tuve, para que su vida fuera mejor que la mía. Y durante muchos años pensé que lo había logrado. Gabriela consiguió un buen trabajo. Conoció a Diego en la empresa donde trabajaba hace 16 años. Diego venía de una familia acomodada. Su padre era dueño de una cadena de ferreterías. Su madre era maestra de universidad. Desde el principio noté cómo me miraba, con esa mezcla de lástima y desdén que tienen las personas que nunca han tenido que luchar por nada. En la boda, que fue elegante y cara, me sentí fuera de lugar con mi vestido sencillo entre tanta gente bien vestida. Pero me tragué mi incomodidad porque Gabriela se veía feliz. Con los años, vi cómo mi hija iba cambiando. Se volvió más distante, más crítica, más parecida a Diego y a su familia. Comenzó a hacer comentarios sobre mi ropa, sobre mi casa, sobre mi forma de hablar. Diego influía en ella, lo sé, con sus comentarios sutiles sobre cómo yo era anticuada y pesada.
Escuché más de una vez cómo le decía a Gabriela que su madre, la señora Patricia, era tan moderna, tan divertida, tan actualizada. Siempre esa comparación implícita donde yo salía perdiendo. Nunca le conté a nadie sobre los 300,000 pesos mexicanos. Los guardaba en una lata vieja escondida en el fondo de mi armario, envueltos en plástico para protegerlos de la humedad. Tenía miedo de que si Gabriela sabía que tenía ese dinero, se acomodara, o peor, que Diego tratara de controlarlo. Guardé ese secreto como si mi vida dependiera de ello. Gabriela nunca supo cuánto tenía exactamente. Nunca pregunté, nunca mostró interés en mi situación financiera. Para ella, yo solo era una viuda pobre que vivía de una pensión mínima. Después de que Fernando murió, mi vida se volvió muy pequeña. Vivía sola en mi casa humilde pero limpia, la misma donde criamos a Gabriela. Pasaba los días costurando, viendo televisión, esperando las llamadas de mi hija que cada vez eran más espaciadas. Las visitas eran raras, siempre apresuradas, siempre con excusas. Diego tenía trabajo, los niños tenían actividades, Gabriela estaba cansada. Yo entendía, o al menos eso me decía a mí misma, pero la soledad dolía. Dolía despertarme cada mañana en una cama vacía, cocinar para una sola persona, hablar con las paredes. Los domingos eran los peores. Veía a otras familias en la plaza, abuelas rodeadas de nietos, y yo estaba sola en mi casa, esperando una llamada que muchas veces no llegaba, pero nunca me quejaba. Tragaba mi dolor, mi soledad, mi tristeza, porque pensaba que así debía ser, que así eran las cosas cuando los hijos crecían y hacían su propia vida. Hasta ese día en la cocina. Ese día algo se rompió dentro de mí de una manera tan definitiva que supe que nada volvería a ser igual. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 20,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Pasaron 10 días después de la humillación de la cafetera. 10 días en los que Gabriela no llamó ni una sola vez para disculparse, ni siquiera para preguntar si había llegado bien a casa. 10 días en los que reviví cada segundo de esa mañana, cada palabra hiriente, cada risa cruel. Y entonces llegó la invitación para el cumpleaños de Valentina. Un mensaje de texto escueto, sin cariño, que decía: «Mamá, el cumpleaños de Vale es el sábado a las 4 de la tarde, aquí en la casa. Ni siquiera un te esperamos o nos daría gusto que vinieras. Solo la información básica, como si fuera una obligación invitarme». Pensé en no ir. De verdad lo pensé. Me senté en mi sala durante horas debatiendo conmigo misma, sintiendo ese nudo en el estómago que se forma cuando sabes que vas a entrar en un lugar donde no eres bienvenida. Pero era el cumpleaños de mi nieta. A pesar de todo, la amaba. Así que decidí hacer lo que siempre he hecho mejor, poner mi corazón en un regalo. Saqué mis telas más bonitas, esas que había estado guardando para una ocasión especial, y durante 3 semanas trabajé en un vestido para Valentina. Un vestido blanco con flores bordadas a mano en hilos de colores brillantes, rosas, amarillas, azules, lilas. Cada puntada llevaba mi amor, mi esperanza de que tal vez, solo tal vez, este gesto les haría recordar quién soy, cuánto las amo. Trabajé hasta que mis dedos se hincharon y me dolieron, hasta que mis ojos se cansaron de tanto enfocar las puntadas pequeñas. Pero valía la pena. El vestido quedó hermoso, delicado, único. El día del cumpleaños me arreglé lo mejor que pude. Me puse mi vestido menos viejo, me peiné con cuidado, hasta me puse un poco de lápiz labial que tenía guardado desde no sé cuándo. Envolví el vestido en papel de regalo que compré especialmente. Le puse un moño dorado. Tomé el camión que me llevó 40 minutos hasta el barrio de Gabriela. Me bajé en la parada y caminé las 6 cuadras hasta su casa con el corazón latiendo fuerte, con esa mezcla de esperanza y miedo. La casa estaba llena de gente, niños corriendo por todos lados, globos de colores, una mesa enorme llena de comida cara y elegante. Reconocí a algunos padres de los compañeros de escuela de Valentina, a la familia de Diego,
a la señora Patricia con su ropa de marca y su peinado perfecto de salón. Gabriela estaba ocupada siendo la anfitriona perfecta, sonriendo, sirviendo bebidas, tomándose fotografías. Cuando me vio llegar, su sonrisa se congeló por un segundo antes de recuperarse. Me saludó con un beso rápido en la mejilla y me señaló hacia el jardín donde estaban los demás invitados. No me presentó a nadie. No me incluyó en las conversaciones. Fui invisible nuevamente. Valentina estaba rodeada de sus amigas, todas con vestidos modernos de esos que cuestan una fortuna, con sus lazos enormes y sus zapatos brillantes. Me acerqué con mi regalo en las manos, sonriendo, intentando llamar su atención. Cuando finalmente me vio, vino corriendo, pero no con el entusiasmo que yo esperaba, sino con esa ansiedad de los niños que quieren abrir regalos rápidamente. La hora de los regalos llegó, y Gabriela organizó todo como un espectáculo. Valentina se sentó en una silla especial decorada con flores, mientras los invitados formaban un semicírculo alrededor de ella. Uno por uno, los niños le entregaban sus regalos. Muñecas caras, juegos electrónicos, ropa de marca, una bicicleta nueva que hizo que todos aplaudieran. Y entonces llegó mi turno. Me acerqué con mi paquete envuelto con tanto amor y se lo entregué. Valentina lo tomó, sintiendo el peso de la tela, y noté cómo su entusiasmo decaía. Rompió el papel sin cuidado y sacó el vestido. Hubo un silencio terrible que duró apenas unos segundos, pero que se sintió como una eternidad. Y entonces lo hizo. Valentina miró el vestido que me había tomado 3 semanas hacer, ese vestido en el que había puesto cada gota de mi amor, e hizo una mueca de asco, una mueca que todos pudieron ver. Y con voz clara, delante de todos los invitados, dijo: «Ay no, abuela, esto es muy feo y pasado de moda, parece de los años 1000. Los años 1000. Como si mi trabajo, mi esfuerzo, mi amor fueran algo prehistórico, ridículo, sin valor». Algunas de las niñas comenzaron a reír. Esas risitas crueles de la infancia que no entienden el daño que causan, pero que lo causan igual. Miré a Gabriela esperando, rogando que dijera algo, que defendiera a su madre, que enseñara a su hija sobre respeto y gratitud. Pero Gabriela solo dijo: «Ay, Valentina», con una risita nerviosa, como si fuera una travesura graciosa, y rápidamente guardó el vestido en una bolsa, sacándolo de la vista de todos como si fuera algo vergonzoso. Diego, por supuesto, no perdió la oportunidad de agregar su veneno. Se acercó a un grupo de adultos que estaban cerca, lo suficientemente cerca para que yo escuchara perfectamente, y dijo con voz clara y orgullosa: «Mi mamá le regaló a Valentina un tablet nuevo. Eso sí es un regalo de verdad. Eso sí es un regalo de verdad». Como si mis 3 semanas de trabajo, mis dedos hinchados, mi amor cosido en cada puntada no fueran nada. Como si yo no fuera nada. Tragué saliva, sentí cómo las lágrimas querían salir, pero las contuve. No iba a llorar allí, no les iba a dar esa satisfacción. Cuando llegó la hora del pastel, busqué dónde sentarme. La mesa principal estaba llena, tenía lugares reservados con nombres escritos en tarjetitas elegantes. Gabriela, Diego, Valentina, los abuelos paternos, los tíos de Diego. No había una tarjetita con mi nombre. Miré a Gabriela, buscando orientación, y ella señaló vagamente hacia un rincón del jardín, donde habían puesto una mesita pequeña con otras señoras mayores que no conocía, que tampoco parecían ser familia cercana. Me habían relegado a la mesa de otras abuelitas, como si fuera una invitada de relleno, alguien que está allí solo para completar número. Me senté en silencio, mientras cantaban las mañanitas, mientras Valentina soplaba las velas rodeada de su familia verdadera, la familia que importaba. Yo estaba a metros de distancia, separada, excluida, olvidada. Después del pastel, necesité ir al baño. Entré a la casa, caminé por el pasillo que conocía bien, y cuando estaba por llegar, escuché voces que venían de la cocina. La voz de Gabriela, inconfundible, hablando con alguien. Me detuve. No fue intencional espiar, pero algo en el tono de su voz me hizo quedarme quieta.
y entonces la escuché decir algo que me destrozó más que cualquier otra cosa que hubiera pasado ese día. Estaba hablando con una amiga. Podía escuchar la otra voz femenina respondiendo. Y Gabriela dijo, con ese tono cansado y quejumbroso, «Ay, amiga, es agotador tener que invitar a mi mamá a todo. Diego dice que ella es muy dramática y que si no la invito, se victimiza y llora. Pero, honestamente, ya me cansa. Mi suegra es tan diferente, tan moderna y divertida. Cada palabra era un cuchillo. Era agotador invitarme. Yo era dramática. Yo me victimizaba. Yo la cansaba. Y su suegra, la perfecta señora Patricia, era moderna y divertida, todo lo que yo no era. Mi propia hija hablaba de mí como si fuera una carga insoportable, un deber molesto que tenía que cumplir. Me quedé allí paralizada en el pasillo, con la mano sobre mi pecho sintiendo cómo mi corazón se partía en pedazos. No entré al baño. No podía. Di media vuelta, caminé hacia el jardín, tomé mi bolsa y me fui de esa fiesta sin despedirme de nadie. Nadie notó mi ausencia. Nadie me buscó. Nadie preguntó por qué la abuela se había ido. Caminé las 6 cuadras hasta la parada del camión por las calles de ese barrio bonito, donde mi hija vivía su vida perfecta sin mí. Y lloré como no había llorado desde que enterré a Fernando. Lloré por todo el amor que había dado y que nunca fue suficiente. Lloré por la hija que perdí en algún momento sin darme cuenta. Lloré por los nietos que me veían como un chiste. Lloré por la soledad que me esperaba en mi casa vacía. Pero sobre todo, lloré por mí misma, por haber sido tan tonta de creer que el sacrificio y el amor incondicional serían valorados. Durante los 40 minutos del viaje en camión de regreso a mi barrio, las lágrimas no pararon. Cuando llegué a mi casa esa noche, me senté en mi sillón y algo cambió dentro de mí. El dolor se transformó en algo más frío, más claro, más determinado. Una decisión que había estado formándose desde el día de la cafetera finalmente cristalizó en mi mente. Y esta vez no había vuelta atrás. Pasé 7 días encerrada en mi casa sin contestar el teléfono, sin abrir la puerta, sin hablar con nadie. Gabriela ni siquiera llamó para preguntar por qué me había ido de la fiesta. Ese silencio me confirmó todo lo que necesitaba saber. Durante esos 7 días reviví cada momento de humillación, no solo los recientes, sino todos los acumulados durante años. Recordé cada vez que Gabriela canceló un almuerzo a último minuto porque Diego tenía otros planes. Recordé cada Navidad donde me sentaron en la punta de la mesa, lejos de la conversación principal. Recordé cada regalo que les hice con amor y que nunca usaron, que terminaron olvidados en algún rincón. Recordé cada comentario cruel de Diego que Gabriela nunca defendió, cada vez que me hizo sentir pequeña, anticuada, estorbosa. Recordé y lloré. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que el dolor se convirtió en algo diferente. Se convirtió en claridad. Una claridad fría y cristalina que me mostró la verdad que había estado negando durante años. Mi familia no me amaba. Quizás me toleraban por obligación, quizás sentían algo de cariño residual por los viejos tiempos, pero no me amaban de verdad. Y yo había estado mendigando migajas de afecto de personas que me veían como una carga. El 8º día me levanté temprano, me miré al espejo y vi a una mujer de 70 años que había dedicado su vida entera a complacer a otros, a sacrificarse por otros, a vivir para otros. Y decidí que eso se terminaba ahora. Fui a mi armario, saqué la lata donde guardaba los 300,000 pesos mexicanos, la puse sobre mi cama y la abrí. Allí estaba todo el dinero que Fernando y yo habíamos ahorrado durante 35 años. Dinero que venía de madrugadas frías preparando comida, de pies hinchados después de estar parada todo el día, de renunciar a todo para tener algo que dejarles a nuestros nietos. Pero esos nietos se habían reído de mí. Esa familia me había humillado una y otra vez. ¿Por qué demonios ese dinero debía ser para ellos? Tomé una decisión que sé que muchos pensarán que fue impulsiva, vengativa, cruel, pero no me importa. Ese dinero era mío. Lo gané yo, lo ahorré yo.
y yo decidiría qué hacer con él, pero no sabía por dónde empezar. No sabía cómo hacer lo que quería hacer. Entonces recordé a Claudia, mi vecina de 30 años, que siempre había sido amable conmigo, que me ayudaba con las bolsas del mercado y que a veces se quedaba a tomar café. Toqué su puerta y le pedí ayuda. Le expliqué que quería investigar sobre fundaciones, orfanatos, instituciones de caridad. Claudia no hizo preguntas, solo asintió y trajo su computadora portátil a mi casa. Pasamos toda esa semana buscando, leyendo, investigando, y lo que encontré me abrió los ojos a un mundo que no conocía. Había lugares llenos de niños que no tenían absolutamente nada, que habían sido abandonados, abusados, olvidados. Había escuelas para niños con capacidades diferentes que operaban con presupuestos mínimos, que necesitaban desesperadamente equipamiento básico. Había refugios para mujeres que huían de la violencia, que llegaban sin nada, solo con la ropa que llevaban puesta y el terror en los ojos. Mientras leía sobre estos lugares, algo dentro de mí comenzó a cambiar. El dolor comenzó a transformarse en propósito. Hice una lista de 3 instituciones. Un orfanato llamado Casa de la Esperanza que albergaba 45 niños abandonados. Una escuela especial llamada Fundación Amanecer que enseñaba a niños con síndrome de Down, autismo y otras condiciones, y que necesitaba urgentemente computadoras y material educativo. Y un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica llamado Nuevo Comienzo, que apenas tenía fondos para funcionar. Durante la segunda semana después del cumpleaños, pedí las direcciones y visité personalmente los 3 lugares. No llamé antes, no avisé, simplemente aparecí. Quería ver la realidad, no una versión maquillada para impresionar a donantes. En el orfanato Casa de la Esperanza me recibió la directora, una mujer llamada Socorro que tenía ojeras profundas y manos cansadas. Me mostró las instalaciones. Eran limpias, pero deterioradas. Los niños dormían en literas viejas, algunos colchones estaban hundidos. La cocina necesitaba reparaciones, pero lo que más me impactó fueron los niños. Niños de todas las edades, desde bebés hasta adolescentes, todos con historias de abandono y dolor. Y cuando me vieron, algunos se acercaron con curiosidad, sin miedo, con esa capacidad de los niños de encontrar esperanza incluso en la oscuridad. Una niña pequeña de unos 5 años me tomó de la mano y me preguntó si yo también estaba buscando una familia. Se me rompió el corazón. Socorro me explicó que operaban con donaciones mínimas, que a veces no tenían suficiente comida para el mes, que muchos niños no tenían ropa adecuada, y me mostró una lista de necesidades que parecía interminable. Después visité la Fundación Amanecer. Allí conocí a niños extraordinarios con capacidades diferentes que luchaban cada día por aprender cosas que otros niños aprenden sin esfuerzo. Vi maestras dedicadas trabajando con recursos mínimos, improvisando materiales educativos porque no tenían presupuesto para comprar los apropiados. El director, un hombre llamado Roberto, me explicó que necesitaban urgentemente computadoras adaptadas, programas especializados, juegos educativos. Tenían una lista de espera enorme de niños que necesitaban ayuda, pero no podían aceptarlos por falta de recursos. Finalmente visité el refugio Nuevo Comienzo. Allí conocí a mujeres que habían huido de maridos violentos, que habían dejado atrás todo para salvar sus vidas y las de sus hijos. Mujeres golpeadas, amenazadas, destruidas emocionalmente. Y vi cómo se apoyaban entre ellas, cómo reconstruían sus vidas desde cero con casi nada. La coordinadora, una mujer llamada Beatriz, me contó que muchas veces no tenían fondos para artículos básicos de higiene, para ropa, para ayudar a las mujeres a conseguir trabajos. Que el refugio funcionaba gracias al trabajo voluntario y a donaciones esporádicas que nunca eran suficientes. Mientras escuchaba estas historias, mientras veía estos lugares, mientras conocía a esta gente que realmente necesitaba ayuda, sentí algo que no había sentido en años. Sentí que mi vida podía tener un propósito más allá de ser una abuela descartable. Sentí que esos 300,000 pesos podían hacer una diferencia real en vidas que realmente lo necesitaban. No en nietos mimados que ya tenían todo, no en una familia que me despreciaba.
sino en personas que valorarían cada peso, cada gesto, cada acto de bondad. Cuando regresé a mi casa después de esa semana de visitas, saqué nuevamente el dinero, lo conté cuidadosamente y lo dividí en 3 partes iguales. 100,000 pesos para cada institución. Y entonces comencé a planear cómo haría esto. Claudia, mi vecina, me sugirió algo importante. Rosa, me dijo, debes documentar todo esto muy bien, con fotos y recibos oficiales, para que tu hija no pueda decir después que gastaste el dinero en tonterías o que te estafaron. Necesitas pruebas claras de que el dinero fue a donde tú decidiste. Tenía razón. Necesitaba que quedara absolutamente claro, documentado, irrefutable. Porque sabía que cuando Gabriela y Diego se enteraran, habría una tormenta, y yo quería estar preparada. Pasé la tercera semana organizándolo todo con Claudia, quien me ayudó a contactar las instituciones y coordinar las entregas formales de las donaciones. La cuarta semana después del cumpleaños fue cuando todo se hizo realidad. Organicé las donaciones con una precisión que no sabía que tenía, siempre con la ayuda de Claudia, quien coordinó todo por teléfono y computadora. Contacté a cada una de las 3 instituciones y les expliqué mi intención de hacer una donación significativa. La incredulidad en sus voces era evidente. Socorro del orfanato incluso lloró por teléfono. Claudia les pidió algo específico a cada una en mi nombre. Quería que el día de la entrega oficial del cheque estuviera todo documentado. Certificados oficiales de la donación con mi nombre, recibos bancarios formales y fotografías del momento. No por vanidad, sino porque necesitaba pruebas irrefutables de que ese dinero se había ido, de que la decisión era final, de que no había marcha atrás. La primera donación fue en Casa de la Esperanza un martes por la mañana. Llegué vestida con mi mejor ropa, que seguía siendo humilde pero estaba limpia y planchada. Los niños del orfanato habían preparado una pequeña ceremonia. Cantaron canciones, me hicieron dibujos, me abrazaron con un cariño tan genuino que me hizo llorar. Cuando entregué el cheque de 100,000 pesos a Socorro, ella se cubrió la boca con las manos y comenzó a sollozar. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar y me susurró al oído: «Usted no sabe lo que esto significa para nosotros. Es un milagro, un milagro». Esa palabra resonó en mi corazón. Yo, Rosa, una vendedora de comida retirada que su propia familia consideraba inútil y anticuada, era un milagro para alguien. Claudia tomó fotografías, muchas fotografías. Los niños conmigo, Socorro entregándome un certificado enmarcado con el sello oficial del orfanato. Tenía todo documentado. La segunda donación fue en la Fundación Amanecer 2 días después, el jueves. Roberto había organizado un evento pequeño con los niños, sus familias y los maestros. Los niños con síndrome de Down me saludaron con abrazos espontáneos y sonrisas enormes. Uno de ellos, un niño de unos 10 años llamado Pedrito, me tomó de la mano y no me la soltó durante toda la ceremonia. Cuando entregué el cheque, Roberto no pudo contener las lágrimas. Explicó delante de todos que con ese dinero podrían comprar las computadoras especializadas que necesitaban, los programas educativos, los juegos terapéuticos, que podrían aceptar a 20 niños más que estaban en lista de espera, 20 niños que tendrían una oportunidad por mi decisión. Las madres de esos niños se acercaron a agradecerme, algunas llorando, contándome sus historias de lucha diaria. Y yo me sentí vista, valorada, importante de una manera que mi propia familia nunca me había hecho sentir. Más fotografías con Claudia, más certificados, más documentación. La tercera y última donación fue en el refugio Nuevo Comienzo el viernes de esa misma semana. Beatriz había organizado una reunión con todas las mujeres que estaban actualmente en el refugio. Eran 12 mujeres de diferentes edades, algunas con niños pequeños. Cuando entré, todas se pusieron de pie. Beatriz me presentó y explicó lo que iba a hacer. Varias mujeres comenzaron a llorar antes de que yo siquiera entregara el cheque. Una de ellas,
una mujer joven de quizás 30 años, con un bebé en brazos y un ojo todavía morado de un golpe reciente, se acercó y me dijo con voz quebrada: «Gracias por creer que merecemos ayuda. Mi esposo siempre me decía que yo no valía nada». Le sostuve las manos y le dije: «Tú vales todo, nunca lo olvides». Cuando entregué el cheque de 100,000 pesos, Beatriz explicó que con ese dinero podrían ayudar a muchas más mujeres, que podrían mejorar las instalaciones, que podrían ofrecer programas de capacitación laboral para que estas mujeres pudieran rehacer sus vidas. El llanto era general. Mujeres que habían sido golpeadas, humilladas, destruidas por hombres que decían amarlas, ahora lloraban de gratitud por una desconocida que les estaba dando esperanza. Y yo, que había sido humillada por mi propia familia, encontraba sanación en ayudar a otras mujeres que habían sufrido. Las fotografías de ese día son las que más atesoro. Mujeres abrazándome, algunas sonriendo por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, niños jugando en el fondo, un ambiente de esperanza palpable. Beatriz me entregó un certificado hermoso con el sello oficial y me dijo que pondrían mi nombre en el mural de benefactores del refugio. Cuando salí de ese refugio el viernes por la tarde, con mis 3 certificados, mis fotografías, mis recibos bancarios que probaban cada donación, me sentí completa de una manera extraña. Había gastado todos mis ahorros. No tenía nada guardado para emergencias, para mi vejez, para nada. Pero tampoco me importaba. Por primera vez en 15 años desde que murió Fernando, sentí que mi vida tenía un propósito real. Entonces llegó el momento que había estado esperando y temiendo a la vez. Era hora de decirle a mi familia lo que había hecho. El sábado por la mañana llamé a Gabriela y le dije que necesitaba que vinieran todos a comer a mi casa el domingo. Noté la sorpresa en su voz, probablemente porque yo nunca los invitaba. Siempre esperaba ser invitada. Dudó, probablemente buscando una excusa, pero finalmente aceptó. Pasé ese sábado cocinando. Hice todo lo que a ellos les gustaba. Mole poblano que llevaba horas de preparación, arroz rojo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano, agua de Jamaica y de postre, el pastel de 3 leches que a Gabriela le encantaba desde niña. Puse mi mejor mantel, saqué la vajilla que solo usaba en ocasiones especiales, arreglé flores del jardín en un florero. Quería que todo estuviera perfecto. No porque quisiera impresionarlos, sino porque quería que recordaran esta comida por el resto de sus vidas. Llegaron el domingo a las 2 de la tarde. Diego con cara de fastidio por tener que venir a mi barrio humilde. Gabriela mirando su teléfono celular constantemente. Mateo y Valentina quejándose del calor, de que no había aire acondicionado, de que querían estar en casa jugando videojuegos. Los recibí con una calma que me sorprendió. Los senté a la mesa y les serví la comida que había preparado con tanto esmero. El pastel de 3 leches esperaba en el centro de la mesa, intocado, cubierto con un paño limpio. Comieron sin agradecerme, sin elogiar la comida, solo con comentarios ocasionales entre ellos sobre sus propios asuntos. Yo comí en silencio, observándolos, memorizando cada detalle de ese momento. Cuando terminamos el plato principal y antes de que tocaran el postre, me levanté y fui a mi cuarto. Saqué 3 sobres grandes de Manila que había preparado cuidadosamente con Claudia. Cada uno contenía copias de todas las fotografías, todos los certificados de donación, todos los recibos bancarios que probaban dónde había ido cada peso de mis 300,000 pesos mexicanos. Regresé a la mesa y coloqué los 3 sobres en el centro, uno al lado del otro, justo al lado del pastel intocado. El silencio se hizo instantáneo. Todos me miraron con curiosidad, mezclada con irritación por interrumpir su conversación. Y entonces, con una voz más firme y clara de lo que había usado en años, dije: «Quiero que sepan lo que hice con los 300,000 pesos que tenía guardados». Vi cómo Gabriela se ponía tensa. Su rostro mostraba confusión absoluta. «¿Qué 300,000 pesos, mamá?», preguntó con voz extrañada. Y allí estaba, el momento de la verdad. Los 300,000 pesos mexicanos que tu padre y yo ahorramos durante 35 años, los que guardé en secreto todos estos años. Gabriela abrió los ojos enormemente.
Diego se inclinó hacia adelante con interés repentino. Los niños fruncieron el ceño sin entender completamente. ¿Tenías 300,000 pesos y nunca nos dijiste? La voz de Gabriela temblaba entre sorpresa e indignación. Tenía, dije con calma. Ya no los tengo. Gabriela tomó el primer sobre con manos que temblaban ligeramente. Lo abrió y comenzó a sacar las fotografías. Su rostro pasó de curiosidad a confusión, y luego a horror absoluto. Diego agarró el segundo sobre y lo abrió bruscamente. Las fotografías cayeron sobre la mesa. Yo con niños del orfanato, yo entregando cheques enormes, yo sonriendo, abrazada por desconocidos, los certificados con montos claramente visibles. 100,000 pesos, 100,000 pesos, 100,000 pesos. Mateo tomó el tercer sobre y sacó más fotografías. Valentina se acercó a mirar por encima del hombro de su madre. El silencio en mi pequeña cocina era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Y entonces Gabriela levantó la vista hacia mí, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Terror, terror absoluto. Su boca se abrió y cerró varias veces antes de que pudiera formar palabras. Y cuando finalmente habló, su voz era un chillido agudo que nunca le había escuchado. ¿Qué hiciste? Estás loca. Ese dinero debía ser para tus nietos. Loca. Me llamaba loca por hacer lo que quise con mi propio dinero. Diego se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un ruido fuerte. Su cara estaba roja de furia. No puedo creer que hiciste esto solo para lastimarnos. Ese dinero podría haber cambiado el futuro de tus nietos. Mateo comenzó a llorar, finalmente entendiendo que había dinero que probablemente soñaba usar para su universidad, para sus caprichos, y que se había ido. Valentina me miraba con los ojos muy abiertos, procesando lentamente lo que había sucedido. Yo me mantuve sentada, con las manos cruzadas sobre mi regazo, absolutamente serena. Una calma extraña me había invadido. No sentía culpa, no sentía miedo, solo sentía claridad. Era mi dinero, dije con voz tranquila pero firme. Dinero que yo gané, que yo ahorré durante 35 años con tu padre. Y decidí darlo a niños que realmente lo necesitan y que me trataron con más respeto, cariño y gratitud en un día que ustedes en años. Las palabras cayeron sobre ellos como piedras. La reacción fue explosiva. Gabriela se puso de pie, con las fotografías todavía en sus manos temblorosas, y comenzó a gritar de una manera que nunca había visto. Su cara estaba roja, sus ojos llenos de lágrimas de rabia y desesperación. Destruiste el futuro de tus nietos. Eres vengativa y cruel. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Y allí estaba la palabra clave, hacerles esto a ellos, como si yo fuera la mala de la película. Como si humillarme públicamente, reírse de mí, tratarme como basura durante años fuera perfectamente aceptable, pero usar mi propio dinero como yo quisiera fuera un crimen imperdonable. Diego comenzó a caminar de un lado a otro de mi pequeña cocina, como un animal enjaulado, con los puños apretados. ¿Cómo pudiste ser tan egoísta? Piensa en tus nietos. Necesitarán ese dinero para la universidad. Lo miré directamente a los ojos. Diego, tú tienes dinero. Tu familia tiene propiedades, negocios. Que ellos paguen la universidad. Yo ya di todo lo que tenía que dar en esta vida. Mateo lloraba abiertamente ahora, con ese llanto dramático de los niños que están acostumbrados a conseguir todo lo que quieren. Pero abuela, yo necesitaba ese dinero para mis estudios. ¿Cómo voy a pagar la universidad ahora? Lo miré a los ojos, a ese niño de 12 años que se había reído de mí en aquella cocina, y dije, tu padre tiene dinero suficiente para pagar tu universidad, Mateo. O puedes trabajar y becarte como hacen millones de jóvenes. Yo trabajé desde los 14 años. Te hará bien. Valentina finalmente habló, con voz pequeña y confundida. Pero abuela, esos niños de las fotos son desconocidos. Nosotros somos tu familia. Sentí una punzada en el corazón, porque a pesar de todo, era una niña de 9 años. Pero también necesitaba entender. Valentina, familia es quien te trata con amor y respeto.
Esos niños desconocidos me abrazaron con cariño verdadero. Tú te burlaste de mí y llamaste feo al vestido que hice con mis manos durante 3 semanas. Dime, ¿quién se comportó más como familia? La niña se quedó callada, sin saber qué responder. Gabriela se derrumbó en su silla, llorando ahora con sollozos que sacudían todo su cuerpo. Mamá, exageraste. Fue solo un momento malo. Todos nos equivocamos a veces. No podías tirar años de relación por un par de comentarios desafortunados. Y allí estaba la minimización. Reducir años de humillación acumulada a un par de comentarios desafortunados. Me puse de pie y caminé hacia donde ella estaba sentada. Me agaché para quedar a su altura y la miré directamente a los ojos. Gabriela, no fue un momento malo. Fueron años, años de cancelaciones de último minuto. Años de hacerme sentir que molestaba con mi presencia, años de comparaciones crueles con tu suegra, años de dejar que Diego me faltara al respeto y no decir nada. Años de enseñarles a tus hijos que está bien burlarse de su abuela. No exageré nada, simplemente abrí los ojos. Ella negó con la cabeza, todavía llorando. No puedo creer que hayas hecho esto. Es tan cruel. ¿Sabes que es cruel?, dije, sintiendo cómo mi voz se elevaba por primera vez. Cruel es llamar a tu madre vieja inútil delante de tus hijos. Cruel es decirle a tu amiga que es agotador tener que invitarme. Cruel es hacerme sentir que soy una carga en lugar de una bendición. Eso es cruel, Gabriela. Se quedó boquiabierta. ¿Escuchaste eso? Escuché todo, en el cumpleaños de Valentina. Fui al baño y te oí hablando con tu amiga en la cocina. Cada palabra que dijiste sobre mí. Su rostro palideció completamente. Mamá, yo estaba frustrada ese día. No lo decía en serio. Sí lo decías, y aunque no lo hubieras dicho, tus acciones lo demostraban. No me arrepiento de nada, Gabriela. Esos niños del orfanato me abrazaron con amor verdadero. Esas mujeres del refugio me agradecieron con lágrimas sinceras. Ustedes solo me dieron desprecio. Diego intervino otra vez. Su voz ahora más controlada pero llena de amargura. Pasé 40 años sacrificándome, negándome todo, viviendo para otros. Estos 300,000 pesos fueron lo último que me quedaba, y decidí usarlos para ayudar a quien realmente lo necesita y valora. Vas a morir sola, dijo Diego con tono amenazante. Cuando seas vieja y enferma, no vendremos a cuidarte. Te vas a pudrir sola en esta casa miserable. Sus palabras deberían haberme dolido, pero extrañamente no lo hicieron. Prefiero morir sola con dignidad que vivir rodeada de gente que me desprecia, respondí con calma. Gabriela se puso de pie bruscamente, tomó su bolsa y miró a sus hijos. Vámonos, no tengo nada más que decir. Todos se dirigieron hacia la puerta. Antes de salir, Gabriela se volteó hacia mí una última vez. No vuelvas a buscarme, mamá. Esto no tiene perdón. No planeo buscarte, dije tranquilamente. Las puertas de mi casa están cerradas hasta que aprendas lo que es el respeto. Salieron dando un portazo que hizo temblar las paredes de mi pequeña casa. Me quedé sola en mi cocina, con los platos de comida casi intactos sobre la mesa, con el pastel de 3 leches que nadie probó todavía cubierto en el centro, con el silencio pesado llenando cada rincón. Y esperé sentir culpa, remordimiento, arrepentimiento. Esperé que me cayera encima el peso de lo que había hecho, pero no llegó nada de eso. Lo que sentí fue paz. Una paz profunda y verdadera que no había sentido en años. Esa noche dormí mejor que en mucho tiempo. Los días siguientes fueron de silencio absoluto. Ni llamadas, ni mensajes, nada. Era como si hubiera muerto para ellos. Pero yo seguía con mi rutina. Cosía, limpiaba mi casa, visitaba el mercado, y curiosamente no me sentía sola. Me sentía libre. 2 semanas después del almuerzo, Gabriela apareció en mi puerta. Sola, sin Diego ni los niños. Cuando abrí, vi que traía los ojos hinchados de llorar. Entró sin que la invitara y se sentó en mi sala. Mamá, exageraste. Comenzó con ese tono manipulador que conocía bien. Fue solo un momento malo.
Todos cometemos errores. No puedes tirar años de relación por esto. Piensa en los niños. Ellos realmente necesitarán ese dinero. Pero yo ya no era la misma mujer que se tragaba todo en silencio. Me senté frente a ella y comencé a hablar. Le conté cada humillación que había guardado en silencio, cada desplante, cada comentario cruel, cada momento en que me hizo sentir invisible. Le dije exactamente cómo me había sentido el día de la cafetera, el día del cumpleaños de Valentina, cada vez que Diego me insultaba y ella no decía nada. Hablé durante casi 1 hora sin parar, sacando todo el dolor acumulado. Ella intentó interrumpir varias veces, pero yo no se lo permití. «Ahora me toca hablar a mí», le dije firmemente. Cuando terminé, Gabriela estaba llorando otra vez. «Pero mamá, piensa en Mateo y Valentina. Ellos son inocentes en todo esto». Mi respuesta fue firme. «Diego tiene dinero suficiente y tú también trabajas. Entre los dos pueden pagar lo que los niños necesiten. Yo ya cumplí mi parte criándote a ti y dándote todo lo que necesitaste. Todo, Gabriela. Todo lo que yo nunca tuve. ¿De verdad no te arrepientes?», preguntó con voz quebrada. «Ni un segundo. Esos niños del orfanato, esas mujeres del refugio, me valoraron más en un día que ustedes en años. Eso me mostró dónde debía ir mi dinero. Se fue ese día sin que llegáramos a ningún acuerdo. Me dijo que nunca me perdonaría, que me arrepentiría de esto». Cerré la puerta detrás de ella y no sentí nada más que alivio. Los meses pasaron. Seguí visitando las 3 instituciones donde había donado el dinero. Me convertí en voluntaria. En el orfanato ayudaba a los niños pequeños con sus tareas. En la Fundación para Niños Especiales ayudaba en las terapias. En el refugio para mujeres compartía mi historia y escuchaba las de ellas. Estas instituciones se convirtieron en mi nueva familia. Una familia que me valoraba, que me esperaba con sonrisas genuinas, que me abrazaba con cariño verdadero. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre el amor y el respeto propio? ¿Has tenido que poner límites a las personas que más amas porque te estaban destruyendo? Cuéntame en los comentarios qué decidiste. A veces, las decisiones más difíciles son las que más nos enseñan sobre nuestro propio valor. Entonces, 8 meses después del almuerzo, algo inesperado sucedió. Era un sábado por la tarde cuando escuché que tocaban mi puerta con insistencia. Abrí y allí estaba Gabriela. Pero era una Gabriela diferente. Traía el cabello sin arreglar, sin maquillaje, con ropa sencilla. Y estaba llorando, pero no con la rabia de antes, sino con una tristeza profunda y real. «Mamá», dijo con voz quebrada, «¿puedo pasar?». La dejé entrar, aunque con cautela. Se sentó en mi sillón y comenzó a llorar sin control. Cuando finalmente pudo hablar, me contó que Diego la había dejado, que había conocido a otra mujer más joven en su trabajo y que le había pedido el divorcio, que se sentía traicionada, abandonada, destrozada, que el proceso ya había comenzado y que todo estaba siendo horrible. Lloró contándome cómo Diego le había dicho las mismas cosas crueles que él me había dicho a mí durante años, que estaba envejeciendo, que era aburrida, que su nueva novia era más divertida, más moderna. Y finalmente, Gabriela entendió. Entendió cómo se siente ser descartada por alguien que decía amarte. Entendió la humillación de ser comparada y quedar en segundo lugar. Entendió el dolor de ser tratada como si no valieras nada. «Ahora entiendo, mamá», dijo entre sollozos. «Ahora entiendo todo lo que te hice sentir. Y lo siento tanto». Sus disculpas eran genuinas. Podía verlo en sus ojos, en la forma en que temblaba, en la humildad real que nunca antes había mostrado. Pero yo había cambiado. Ya no era la madre desesperada por el amor de su hija dispuesta a aceptar migajas. «Gabriela», le dije con firmeza pero sin crueldad, «aprecio tu disculpa, de verdad, pero el dinero nunca va a volver. Eso necesitas aceptarlo». «No vengo por el dinero», dijo rápidamente. «Vengo porque te necesito, porque me di cuenta de que destruí la relación con la única persona que siempre estuvo allí para mí, porque quiero reconstruir lo que rompí si tú me das la oportunidad.
Los niños también quieren verte. Mateo me dijo que quiere disculparse contigo. La miré durante un largo momento. Parte de mí quería abrazarla, perdonar todo inmediatamente, volver a ser la madre que siempre cedía. Pero otra parte, la parte más sabia que había crecido en estos meses de libertad, sabía que las cosas no podían volver a ser como antes. Gabriela, no prometo que todo volverá a ser como antes, le dije honestamente. Me lastimaste profundamente durante años, pero si realmente quieres reconstruir nuestra relación, tiene que ser diferente, con respeto mutuo, con límites claros, con honestidad. Ella asintió vigorosamente. Lo que tú digas, mamá. Solo quiero otra oportunidad. Pasamos las siguientes horas hablando como no lo habíamos hecho en años. Realmente hablando, sin máscaras, sin pretensiones. Le conté sobre mi trabajo en las instituciones, sobre cómo había encontrado propósito y familia allí. Ella me contó sobre sus miedos, sobre cómo Diego la había manipulado para alejarse de mí, sobre cómo se había perdido a sí misma tratando de ser la esposa perfecta. No solucionamos todo ese día. El daño era profundo y necesitaría tiempo para sanar, pero por primera vez en años tuve esperanza de que tal vez, solo tal vez, podríamos construir algo nuevo. Algo basado en respeto mutuo en lugar de obligación. Algo donde yo fuera valorada en lugar de tolerada. Los meses siguientes fueron un proceso lento. Gabriela comenzó a visitarme regularmente, ahora con humildad y gratitud. Los nietos también empezaron a venir, y poco a poco aprendieron a valorar las cosas simples que yo ofrecía. Mateo se disculpó por haberse reído de mí ese día en la cocina, y me prometió que nunca compartió nada de lo que pasó con nadie, porque su madre le había explicado lo cruel que había sido. Valentina me pidió perdón por haber rechazado el vestido que hice con amor, y me preguntó si algún día podría hacerle otro. No todo fue perfecto. Hubo momentos difíciles, conversaciones duras, límites que tuve que reforzar. Pero era diferente, porque ahora yo sabía mi valor, porque había aprendido que el amor propio no es egoísmo, porque había descubierto que ayudar a otros me daba más satisfacción que mendigar cariño de quien no lo valoraba. Los 300,000 pesos nunca volvieron, pero recuperé algo infinitamente más valioso. Recuperé mi dignidad, recuperé mi voz, recuperé mi vida. Y les enseñé a mi hija y mis nietos una lección que ninguna cantidad de palabras podría haber enseñado. Les enseñé que las personas mayores no son descartables, que el respeto no es opcional, que las acciones tienen consecuencias, y que una mujer, sin importar su edad, siempre tiene el poder de decidir sobre su propia vida. Hoy, a mis 71 años, soy más feliz de lo que he sido en décadas. Sigo siendo voluntaria en las 3 instituciones. Sigo reconstruyendo mi relación con Gabriela, ahora en términos más sanos. Y sobre todo, sigo viviendo con la certeza de que tomé la decisión correcta. Porque al final del día, la verdadera herencia que podemos dejar no es dinero. Es enseñar con el ejemplo qué significa vivir con dignidad, defender nuestro valor y usar nuestros recursos para hacer del mundo un lugar mejor. Y eso es algo que ninguna cuenta bancaria puede comprar. A veces pienso en esa mañana en la cocina de Gabriela, en cómo todo cambió con unas simples palabras crueles. Y me doy cuenta de que tal vez necesitaba ese momento de quiebre para despertar. Necesitaba tocar fondo para encontrar la fuerza de levantarme. Necesitaba perder todo para descubrir lo que realmente importa. Si alguien que está escuchando esto se siente invisible, descartado, no valorado por su propia familia, quiero que sepas algo. Tu vida tiene valor. Tu dignidad tiene valor. Y nunca, nunca es demasiado tarde para decidir vivir en tus propios términos. Yo lo hice a los 70 años. Tú puedes hacerlo a cualquier edad. No dejes que nadie te haga sentir que no mereces respeto. No dejes que nadie te convenza de que debes aguantar maltrato porque son familia. La verdadera familia se construye con amor, respeto y valoración mutua. Y si no tienes eso, está bien crear tu propia familia con quienes realmente te aprecien. Los 300,000 pesos fueron el precio de mi libertad. Y no me arrepiento de un solo peso que gasté, porque compré algo que no tiene precio,
Compré mi paz, compré mi dignidad, compré la certeza de que viví de acuerdo a mis valores hasta el final. Y eso vale infinitamente más que cualquier herencia monetaria que pudiera haber dejado. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.